olvidar. Eso va a ser los lunes. Los martes, no mañana, porque tengo una reunión, pero en la partida del otro voy a estar yo recuperando el grupo de USAR, así que todo lo que es el desarrollo ético personal, para ser personas más íntegras, ese es el objetivo de USAR. Los miércoles va a estar Marcos haciendo Talmud, y los jueves estoy yo de vuelta con Tanaj, con estudiando el Coelho, que se pueden sumar a cada voluntaria. Hicimos un push que por ahora es en la fundación, pero se va a convertir en el Beit Midrash, la cajita, todavía no lo tenemos, pero para así hacerse de acá y poder mantener estos espacios y que podamos seguir estudiando. Y es bueno para practicar Nedimut, que es generosidad, dice que está bueno entrenar. Entonces, si uno puede, lo que pueda de corazón, tengamos ese. Ni un día que uno diga, no puedo no estudiar todos los días se puede. Así que eso es todo lo que tengo para pasar de anuncios. Al final, mandar un grupo de WhatsApp que solo escriba Dalia o los administradores. En caso que haya un cambio o una cancelación o algo, tanto de todo lo que ha pasado. Y si Dalia quiere compartirles algo para leer o algo después, de los grupos que han armado y todo eso. Gracias. Sin más, la jarra va y yo vengo a aprender también. Así que es un placer para mí sentarme a aprender. Bueno, pues gracias. Bueno, pues me da muchísimo gusto poder compartir. Lo estaba diciendo antes, esto es lo que me gusta. Y quiero nada más platicarles cómo es que empecé a estudiar, porque tiene que ver con, le pusimos al curso Kabbalah Práctica. Entonces, empezar por el principio. Yo conocí a mi primer maestro de Kabbalah hace 16 años más o menos, y de lleno empecé a estudiar con él. Lo interesante es que es un maestro que venía de otra línea espiritual, un maestro de yoga, y creo que parte de lo que hoy me permite a lo mejor poder transmitir como me gusta transmitir la Kabbalah, tiene que ver con ese primer encuentro, porque su visión desde afuera de la tradición era una visión más amplia. Y entonces ya después yo obviamente empecé a buscar en la raíz, en el origen, la Kabbalah, el misticismo judío, pero tener esa posibilidad de empezar desde afuera con esa visión me permite tener una perspectiva mucho más general y entender a la Kabbalah como una herramienta de sabiduría universal. Obviamente enclavada en nuestra tradición, con nuestro lenguaje particular, pero que también nos amplía a ese entendimiento de que somos parte de un alma universal, de una creación universal. Empecé a estudiar con él, empecé a estudiar después, obviamente, ya de forma directa con diferentes maestros y creo que también eso es algo como para poder, como principio para empezar, que es que pensemos así, que hay que escuchar todas las voces, porque otra vez eso nos ayuda a ampliar la visión. Y si queremos entender la Kabbalah y hacerla práctica, tenemos que siempre estar abiertos. Y saber discernir eso también, que es parte del trabajo de irnos refinando como alma, ¿no? Saber quién es el maestro, de cómo viene la información, integrarla y después encontrar nuestro punto de vista y a través de eso, bueno, irnos perfeccionando, irnos la misión que tenemos todos en esta creación, ¿no? Vinimos para irnos conociendo y después ir construir con eso todos juntos un mundo mejor. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. Yo creo que siempre es bueno tratar de la Kabbalah y que sea como el Aleph. Pero tengo que hacer la pregunta, ¿quiénes han estudiado Kabbalah de aquí? Ricardo, conmigo. Y Clary, que está conectada aquí también, que no sé si está escuchando, espero que sí. Poquito. Ok, bien. Es poquito, es... Ok, bueno. La Kabbalah se puede definir de un montón de maneras.
Entonces vamos a ir viendo, porque a través de las diferentes definiciones creo que nos vamos a ir dando cuenta de qué es, para entender por qué yo planteo desde un principio que es una herramienta práctica y que además es una herramienta de hoy y es una herramienta de hace 2000 años y es una herramienta de unos 2000. Porque tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con la creación y tiene que ver con la relación entre el ser humano, la creación y Dios. Entonces, mientras existe el hombre, va a haber Kabbalah. Para poderlo definir siendo metódicos, tratando de ser lo más académicos posible, para después, en algún momento, ir yendo a la práctica, traemos algunas voces de estos maestros, de los grandes maestros. El primero, Gershom Scholem. Gershom Scholem es considerado como uno de los grandes especialistas en mística judía. En su tiempo fue considerado el mayor investigador de la Kabbalah, diferente. A partir de cómo Gershom Scholem entendió la Kabbalah y explicó la metodología de la Kabbalah y la historia de la Kabbalah, es que hoy también nosotros podemos tener más claridad de cuál ha sido este viaje del pensamiento místico en la tradición judía. Entonces, ¿cuándo fue? Gershom Scholem nació en el 97, murió en Jerusalén en 1982 y todos sus estudios es uno de los grandes estudiosos académicos. Y lo digo que es en su tiempo considerado el grande, pero obviamente tuvo alumnos de alumnos y bueno, hoy hay muchos otros investigadores. Pero bueno, para empezar por ahí, empezar con Gershom Scholem. Gershom Scholem dice lo siguiente, hablando de Kabbalah. La palabra hebrea Kabbalah quiere decir tradición. La recepción de una tradición. Entonces, significa que no hay nada místico como tal en la palabra, por principio. Es una palabra que se puede usar en el sentido de recibir una tradición con respecto a este tema o a este otro tema. Entonces, muchas veces lo oímos como una hablando específicamente de la mística. ¿Sí? Obviamente con el desarrollo del judaísmo, del pensamiento judío, empezó a tomar la palabra una línea que tiene que ver justamente con el saber místico, con el saber de lo oculto, con el saber de lo divino, es decir, empieza a convertirse la Kabbalah en un sistema, y nos explica Gershom Scholem así, que permite que podamos tener un acercamiento a el tema de la divinidad, al tema lo oculto de Dios, por lo tanto lo oculto en la creación, lo oculto en el ser humano, y también con todos esos aspectos que tienen que ver con el origen, con la raíz, con el fundamento de esa creación, que la mayoría pasan por lo que no es visible, que no es tangible, pero que para conocerlo necesitamos conocerlo desde lo que sí es. Entonces dice Gershom Scholem, y lo vamos a ver en diferentes formas descrito por los diferentes autores y la tradición, que nosotros podemos entender lo que existe más allá de lo tangible solamente a través de lo que sí es tangible, porque el mundo de lo superior y el mundo de lo inferior están espejo. Y quizás alguna vez han oído la metáfora de la idea de que hay un templo espiritual, había un templo y un Beit Midrash espiritual, el Jerusalén Shel Mala y el Jerusalén Shel Mata. Bueno, quiere decir que hay esta idea de que existe una creación, pero no todo en la creación está revelado al mismo tiempo para que todos podamos acceder a él, sino que es parte del trabajo, del estudio, de la corrección, del refinamiento del alma, lo que va permitiendo que podamos tener acceso cada vez más también a ese mundo superior y entenderlo solamente desde aquí. No podemos más que... Pero en el momento que empezamos a entender que existe algo más, entonces empezamos a ampliar nuestro pensamiento. Y si empezamos a ampliar el pensamiento, entonces tenemos que entrar a fuerza al tema de la mística, ¿sí? Al campo de la mística. Y en el ideal, a la experiencia de la mística. Una forma de vivir, no solamente una forma de pensar o una forma de sentir. ¿Se puede vincular esto? El otro día escuchaba un filósofo que es neurólogo hablando de hoy que está de moda hablar de la conciencia.
Y una de las preguntas que tiene ese campo es cómo la materia crea la conciencia. Está dentro nuestro y no lo podemos, pero la materia es necesaria para crear ese conciencia, ¿no? Como que no podemos, Estamos, puede haber conciencia, puede haber un cuerpo sin conciencia o conciencia sin cuerpo, era un debate filosófico re interesante, pero es como... por lo pronto hasta ahora sí es, y de hecho tú lo mencionaste, me parece, en alguna, no sé si en la Drashá, quizá fue que te escuché decir que somos un ser espiritual teniendo una experiencia material y por lo tanto nuestra manera de aprender pasa por el campo de lo material. Pero todos estos temas que tienen que ver con la Cábala están justamente en esa línea, ¿no? Entonces, para poder empezar a entrar a ese campo, tenemos que flexibilizar la mente. Tenemos que ampliar los conceptos. No podemos quedarnos solamente en lo literal, siempre tenemos que ir un paso más allá. Entonces, entonces las almas no tienen conciencia. Según este señor, las almas no tienen conciencia. No, el No alma, tienen cuerpo. no, el alma es conciencia en sí misma, pero la manera en la que el alma puede aprender desde donde nosotros, desde donde estamos nosotros experimentando, lo que hacemos es activar esa conciencia que es el alma, que le ponemos el nombre de alma, desde el plano físico, desde nuestra existencia en este plano. Pero el alma en sí misma es conciencia. Y no tiene cuerpo. No tiene cuerpo en su principio creativo, no. O sea, como creación, el alma en algún momento es simplemente, si lo queremos poner, empezamos a entrar en términos que son debatibles, es una energía. Pues para algunos es eso, es una forma de conciencia, simplemente. Pero esa conciencia solo podemos entenderla nosotros desde la materialidad. ¿Por qué? Porque estamos nosotros viviendo una experiencia física. Aquí estamos. Yo incorporé eso un poco de la palabra, no sé por qué, pero resulta como intangible. O lo tangible, intangible, un juego de esta manera de pensarlo más. Entonces, hasta ahorita no hemos definido, pero hemos hablado ya de hacia dónde se dirige esta idea de la Cábala. Por principio, entonces dijimos, la palabra por sí sola, ¿sí? Tiene que ver con tradición. Y una tradición que se recibe. ¿Por qué? Porque sabemos también que la palabra Cábala tiene su raíz en la Ibel, que quiere decir recibir. Entonces es una tradición que se recibe. Por lo general, ciertamente, un alumno. En el intercambio, el alumno, dicen muchos de mis grandes maestros, se vuelve maestro y el maestro también se vuelve alumno, ¿sí? En ese intercambio es cuando se hace real esa transmisión y esa tradición. Entonces, todos los modelos de Kabbalah plantean la relación entre un maestro y un alumno, un maestro y un grupo de alumnos, ¿sí? Y luego todas estas búsquedas existenciales. Las hay porque dijimos, desde que existe el hombre, tiene todos estos cuestionamientos. Moshe de León es uno de los grandes representantes de esa época porque está asociado al libro del Zohar, pero no es el único. Isaac el Ciego es uno de los principales maestros, de los principales maestros considerados como padres de la Kabbalah. Kabbalah como modelo, ¿sí? Que ya vimos que la transmisión viene desde el origen, viene desde el principio. Incluso cuando les dije hace rato íbamos a citar de pronto también algo de Talmud, ¿sí? El Pirkei Avot, también lo cito el sábado. El Pirkei Avot, el primer capítulo, Rabino que dice, Dios le entregó la Torá a Moshe, Moshe se lo entregó a Yeshua, efectivamente a los sabios a los ancianos, los ancianos. Entonces, quiere decir que hay una transmisión continua que viene de la fuente, viene de Dios, ¿sí? Y simplemente va pasando y nosotros la vamos recibiendo. En algún momento va tomando una forma, va tomando un lenguaje propio, va tomando y la Kabbalah se vuelve un sistema a partir de la Edad Media, no antes. Eso es lo que nos dicen los académicos. ¿Por qué un sistema? Porque ya tiene una metodología, digamos, de estudio.
tiene conceptos, tiene una forma de integrar esos conceptos y de aplicar esos conceptos. Empieza entonces ya a hacer un modelo formalmente estudiado. Todo lo demás son estas búsquedas que tiene normalmente de forma natural el ser humano, todo lo que está en el campo de lo desconocido, de lo oculto, de lo que no se ve, de lo intangible, siempre nos ha ocupado. Y si nos ocupa, dirían los místicos, es porque existe. Y si existe solo en nuestra conciencia, está bien, pero es parte de nuestra naturaleza y por eso todo el tiempo estamos yendo ahí a buscarlo. ¿Sí? O sea, no es que cuando se para mucho la Kabbalah del misticismo, digo, ver, ¿qué dice Baruch Atah? Es místico. No lo separan, más que entendido como un modelo de estudio. Es lo único que hace que los separe. Toma una fórmula, toma una metodología. Entonces, como a partir de ahí se le reconoce como Kabbalah, como una tradición que se pasa de maestro a alumno o alumnos y se sigue desarrollando. Además, está en continuo desarrollo y van apareciendo maestros, y van apareciendo grupos, y van apareciendo libros, y van apareciendo. Sí, es infinito. Y siguen apareciendo. ¿Sí? Por eso decía que es una herramienta que funcionó y que funciona hoy y funcionará. Es una sabiduría que está viva, que está activa. ¿Sí? Entonces, una definición a partir de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Mística judía que busca revelar los secretos de la existencia. Tenemos sistema, que tiene que ver con todo el campo de lo desconocido, de lo oculto, de lo no revelado. Tenemos claramente la idea y tiene que ver con poder revelar todo eso que no conocemos y no nos queda claro. Otra forma de definir la Kabbalah. La Kabbalah puede ser definida como una experiencia directa de lo trascendente. Quiere decir que la Kabbalah no es solo una teoría, no es solo una filosofía, no es solo un concepto, no es solo una idea. La Kabbalah y tiene que ver con todo lo que trasciende los límites. Otra vez, nosotros tenemos un punto en donde estamos y a partir de ahí, todo lo que está después, podríamos enclavarlo en el concepto de la mística y obviamente hablando de la terminología. Entonces, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un lenguaje propio. Una pregunta, porque hay grandes maestros de la Kabbalah que no sean. Sí, por lo que mencionas. Claro. No es, lo menciono hoy así nada más por la tangente porque lo hablaremos. Específicamente, lo estuvimos también platicando, no sé con quién lo platicé, estudié contigo, ¿verdad? Es justamente, por ejemplo, en el siglo XV, pensando que estamos diciendo que en la Edad Media, en el siglo XII, XIII, es cuando empiezan a aparecer todas estas las primeras escuelas formales de Kabbalah. En el siglo XV aparece una escuela que es la Kabbalah cristiana. Y uno de los grandes representantes, el primero, es Pico de la Mirandola, y entonces empieza a desarrollar, ¿sí?, toda una forma de Kabbalah que obviamente tiene su origen en la Kabbalah judía, pero se va desarrollando en un lenguaje particular, que tiene que ver, por ejemplo, con la idea, lanzo una, la idea de la fuente creativa, la fuente creadora, Dios, el Ein Sof, que es un término que se usa en Kabbalah, tiene que ver con la luz que la fuente y su creación. En la Kabbalah cristiana a esa misma energía le llaman la luz crística, por ejemplo. Por poner un ejemplo. El concepto es el mismo, hay una luz que viene de la fuente y nosotros somos una vasija que recibe esa luz, la misma idea, pero la terminología está formada, moldeada, ¿sí?, por la fe cristiana. Ese mundo, o sea, Pico de la Mirandola, Silvio Ficino, Antonio, que son los humanistas, eran los primeros humanos que estaban saliendo del paradigma no medieval. Kabbalah con Dalia, como con alquimia, con magia, era una ciencia oculta que les decía la verdad del mundo. Sentían que había algo que estaba bueno, sentimos que es la Kabbalah, la mística, esa cosa como que el mundo y la energía, y lo pusieron trataban de traducir a su propio lenguaje, que no era un lenguaje griego, tenían que traducir porque sabían que había algo poderoso, no podían.
y no se despegan del todo. Por ejemplo, hay la famosa imagen que lo vamos a estudiar en algún momento del árbol de la vida. Todos saben cuál es el modelo del árbol de la vida, las 10 esferas conectadas como por líneas. ¿Sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? Porque si no, no está bien. Que, si no, para que lo... Además, pinto porque a mí me gusta pintar el pizarrón. Sí, bueno. Entonces, el modelo, por ejemplo, Me da pena de preguntar. no, adelante. Pregunta todo. El modelo en la palabra cristiana cambia algunos elementos en el árbol. Uno de ellos, en el tradicional que nosotros usamos, más o menos, es esto. Se unen las líneas y hay una conexión. Esto representa la creación. Entender el proceso de la creación. En la Kabbalah cristiana y en algunas otras líneas de Kabbalah, por ejemplo, ven diagramas del árbol de la vida, no quiere decir que está mal o bien, simplemente es una adaptación, una reinterpretación. Conectan aquí, me parece que ser 22. Entonces, simplemente cambia un poco el modelo y cambia a la hora de aplicarlo también. No es que esté bien, no es otro modelo. Entonces, claro, la Kabbalah va permeando, muchas otras. Un gran movimiento de espiritualidad en Inglaterra, el espiritismo inglés, que también toma muchos de los elementos de la Kabbalah judía. La mística católica o cristiana habla de la Trinidad. Entonces, están juntas, que para nosotros existe una sola unidad. Entonces, toda se basa en la Trinidad, que es la esencia mística del catolicismo. Un poquito para ponerlo en este sentido que nos da. Esto lo estudiamos en Kabbalah, es una triada, ¿sí? Esto, aquí están otras, por eso tuvo que pinte mejor, aquí hay otras de todo. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto como modelo, como sistema, podemos estudiarlo así también. Y claro, obviamente, si empezamos a ver otras tradiciones, utilizan el mismo lenguaje, utilizan los mismos. El árbol de la vida, de hecho, que ya existía en otras tradiciones y se retomó y se adaptó y se fue perfeccionando para poderlo introducir dentro del modelo de la Kabbalah. No es tampoco nuestro origen y sin embargo funciona perfectamente dentro del sistema. ¿De qué tradiciones viene eso? Lo vamos a ver cuando entremos al árbol de la vida. Sigamos con un poquito de definición. ¿Okay? Otra definición, la Kabbalah como camino de conocimiento y de autoconocimiento. La Kabbalah lo que nos permite es conocer cómo funciona el universo. Y si nosotros entendemos cómo funciona el universo en el origen, y para eso tenemos herramientas, una de ellas es el árbol de la vida, entonces podemos empezar también a entender que nosotros somos también una imagen de ese mismo universo. Estamos creados a imagen y semejanza, estamos siendo un reflejo de ese modelo. Entonces, si nosotros entendemos cómo funciona el macro, vamos a entender cómo funciona el micro. Y si nosotros empezamos a trabajar en el micro, entonces también podemos influenciar el macro. Y esa es una idea que pasa también por la Kabbalah de la Edad Media, que tiene que ver con otras también formas de pensamiento filosófico, que es la teosofía, ¿sí? Como todo está conectado, ¿sí? En el sistema grande con las partes del sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos de autoconocimiento en Kabbalah, hablamos de yo siempre pienso en esta metáfora como cuando agarras... pintas un dibujo con lápiz y se te salió un poquito y empezábamos, o sea, en la escuela nos hacían hacer estos circulitos y que no te podías salir de la línea y entonces tenías que ir con el lápiz como a borrar simplemente como esos filitos que quedan fuera. Nosotros todo el tiempo lo que estamos haciendo es conocernos para irnos afinando, irnos refinando. Y lo interesante es que como somos parte de un sistema más grande, que eso es lo que vamos a ir aprendiendo conforme estudiamos la mística, entonces todo ese refinamiento permea en el universo.
logremos perfeccionarnos, entonces estaremos corrigiendo, que es el famoso concepto del tikkun olam. Si nos vamos... Entonces contribuimos a ese tikkun olam, a esa corrección del todo, pero tiene que ver con este intercambio. Entonces la herramienta para conocernos, porque nos permite también conocer, ¿sí?, el universo del que somos parte, el origen de ese universo, ¿sí?, creativo, como parte de esa creación. Bien, entonces hasta ahorita lo hemos definido de diferentes formas, como el camino místico, el camino de la tradición que está enclavada en el judaísmo, como esta experiencia de lo trascendente, como esta idea de el conocimiento que tiene que ver con conocer, porque además claramente esto lo escuché de algún maestro, pero es una idea que ronda en la Kabbalah. Conocer es conectar. ¿Conoces? Te conectas. Entonces, parte de nuestro trabajo es, claro, ¿no? ¿Sí o no? Una pregunta. Pues, ¿dónde pondrías tú en el Pardes, que es las tres de Kabbalah? Vamos ahorita para allá. Okay. Te adelantaste un poco, Perdón. pero no importa, lo vamos a agarrar de ahí. Producen algo nuevo para lo que se necesita en ese momento. El diario. Entonces, por eso pienso que es una tradición que está viva, ¿sí?, que todo porque la vamos a nosotros a entender desde donde estamos ahora, pero vamos a necesitar conceptos que parten desde el siglo II, algunos que aparecen en el siglo XVI y otros que aparecen en el siglo XX también. ¿Puedo una pregunta? Lo dijiste, la vamos a entender, y dije, ¿de qué pensando esto? ¿El objetivo es entender finalmente la Kabbalah? Porque si lo entendí es que no lo estoy recibiendo. Cuando recibo, si entiendo lo que digo, viste que se habla mucho de eso, que si estás como explicando la experiencia, que ya no estás en la experiencia. ¿Pasa esto también, o estamos en un lenguaje muy como académico explicando de qué es? Puede, en algún momento pasa de ese lenguaje al otro, es decir, que igual es una cuestión nada más de la limitante de las palabras. Nosotros tenemos que entender un concepto y después, cuando ya, en el momento que pasó por el entender, se vuelve una experiencia. Pero otra vez, tiene que ver, estamos construidos de tal manera que vivimos una experiencia dentro de el campo de lo físico. Y tenemos un cerebro que funciona de cierta manera para recibir información. Entonces, necesita deshacerse del concepto. Cuando logras deshacerte del concepto es porque ya es una experiencia, ya es parte de ti. Pero parte del conocimiento empieza en el concepto en sí mismo. Y esos conceptos se van modificando conforme va cambiando también la forma de pensar, vas cambiando tú y entonces los vas... Entonces, de hecho, eso es interesante. Cada vez yo he regresado a mis apuntes. Leo, digo, esto me lo enseñaron hace que... Ahí estaba, ¿sí? O sea, yo tengo que regresar y encuentro algo ahí que a lo mejor antes no había reparado. ¿Por qué? Porque yo estoy viéndolo desde otro lugar. Entonces, sugerencia, siempre hay que regresar y más adelante, ¿sí? Porque estás en otro momento y entonces necesitas, te digo, lo ves desde lo acabas viendo desde otro lugar porque tú te moviste del lugar. Una definición más, la Kabbalah como la lectura esotérica de la Torah, para ir hacia donde tú mencionabas. ¿Qué quiere decir la lectura esotérica de la Torah? Dijimos, lo esotérico tiene que ver con lo oculto, con lo que no está revelado. En la tradición judía hay un de la Torah, que es el famoso modelo. Si no se ve con este plumón, díganme, traigo un negro. Está bien, porque si no hay un negro ahí. No, está bien, está bien, está bien.
sabemos si no. Ok. Entonces, ¿quién sabe lo que es el modelo de Pardes? Es decir, un modelo de interpretación de los textos sagrados. Los 4 lugares, ¿no? Entonces, en el judaísmo hay un modelo de interpretación de los textos, que es el modelo de Pardes. Así es como nosotros estudiamos la Torah, y a través de este modelo. El Pardes es un acrónimo, y lo puse en español, pero el Pardes es ¿sí? Las letras P, Reish, Dalet, Saf. Pardes es un acrónimo. ¿Qué quiere decir? La P representa el Shat, la Reish representa el Remes, la Dalet, Drash, y el Sod. Shat, literal. La palabra Shat es literal, lo literal. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar un texto sagrado, lo primero que tenemos es lo que dice. El texto dice tal cosa. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. ¿Qué dice el texto? En el principio, o en principio Dios creó el cielo y la tierra. No, antes que nada, literalmente eso dice. Este es el primer nivel. Después tenemos el segundo, remes. Lo traducen como la metáfora o la alegoría. Cuando yo leo Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, yo automáticamente empiezo a tratar de ponerle un significado más allá de lo literal a eso. ¿Qué significa que en el principio Dios creó los cielos y la tierra? ¿Qué puedo deducir de eso? ¿Qué más me refiere eso que no sea solo lo literal? Bereshit, empecemos por el principio. Bereshit podemos traducir el principio, podemos traducir en el principio, el principio. Entonces empieza a cambiar el sentido, ¿sí?, de solo leerlo en el primer plano literal. Solo pensemos que está diciendo Dalia, hay libros enteros que solamente se pasan, hay gente que pasa años estudiando solamente la palabra Bereshit. ¿Sí? Entonces hay una insinuación en el texto que hay algo más, que podemos avanzar un paso más adelante, no quedarnos solo en el literal. Quedarnos solo en el literal está bien también. Funciona quedarnos ahí, pero el ser humano, ¿sí?, necesita eso más, y entonces empieza a deducir que hay algo más que el texto nos quiso decir, y lo sabemos. Es el Talmud, prácticamente. El Talmud podría ser un remes y también es una drasha continua. La Dalet, Drash, la drasha. ¿Qué hace el rabino cuando se para de arriba, ¿sí?, y nos empieza a dar su interpretación, ¿sí?, quiere decir, a partir de lo literal, de lo que le está diciendo el texto, más allá de lo literal, empieza a unirlo, ¿sí?, con todo lo que sabe, empieza a construir una nueva lectura que tiene su origen en esto, que nunca se ha separado de esto. Una interpretación que va creciendo, que se va profundizando, que se va haciendo cada vez, ¿sí?, más compleja. A veces puede ser más compleja y a veces no, porque parecería que puede estar solucionando algo que la palabra Bereshit no explica por sí misma. Hay que ir a esa vas rascándole, ¿sí?, ¿dónde entra la Kabbalah? ¿Sí? Bueno, en el último, es el nivel del Sod, el secreto. Para los místicos, continuamente hay que hacer este trabajo para poder entender cuál es el nivel del secreto, para que se revele qué es lo que realmente es ese Bereshit. Y así es como estudiamos nosotros la Torah. Entonces, la Torah está hablando del Pardes, está hablando del modelo del Pardes. Nosotros tenemos que continuamente ir desde lo literal hasta lo profundo. Libros y libros y libros y libros que nos van dando diferentes secretos, ¿sí?, dentro del...
Para que haya Sod, tiene que existir Pshat. Para que haya Pshat, como que el cuerpo es tangible, o sea, llegás al misterio, pero estás en la mala. Pensás la letra escrita, la gente dice, pero ¿qué es lo más importante? Todo. Todo es importante. Que recorrer el Si no existe el texto, no está leyendo nada. Si tenés que atravesar el texto, pero el texto no está nada. Y de hecho, es un continuo. El cuerpo y el alma también. Y es un continuo. Quiere decir que vas a... Me gusta pensarlo así. ¿Cómo estudiamos la Torá? Cada año Es lo mismo 20. vuelves a empezar en el mismo lugar y vuelves a terminar en el mismo lugar. Y cada vez puedes tener una lectura diferente. Hay un mensaje diferente para ti. Para las mentes más racionales, bueno, pasa por un lugar, ¿no? Se viaja por un lugar en cada una de esas vueltas. Para los místicos se viaja por otro, pero al final el sistema está planteando lo mismo. El mismo lugar para ir al mismo lugar y sin embargo cambiamos en el proceso, nos transformamos en el proceso. Nos vamos... O encontramos algo nuevo que pero es por, era. claro, pero es por eso, es porque tú cambiaste, tú te moviste del lugar. O porque lo hicieron. También, ahorita vamos para allá, también tiene que ver con eso. Eso es porque una vez cuando interiorizas ese concepto, tu conciencia crece. Y una vez la conciencia crecida, el otro concepto vuelve a entrar ahí y es cuando empiezas 1 más 1 más 1 más 1. Eso es lo que te está dando. Cada vez que entra una definición, un concepto en tu vida, tu nivel de conciencia crece. ¿Sí? Y cuando tú ves el siguiente punto con un nivel de conciencia más grande, abres el siguiente más grande y así vas creciendo. El Sod hubieron como 5 personas en el judaísmo que llegaron al Sod. O sea, llegar ahí, híjole. Obviamente, ya cuando vayamos estudiando un poquito más, vamos a ver, claro, en entender el nivel del Sod, quizás, poniéndonos en un lugar humilde, bueno, solo es para algunos, pero lo que ofrece la Kabbalah como un sistema, como un método de estudio, es la posibilidad de hacer eso continuamente buscando una manera de refinarnos como alma, de ir quitando todos los velos que nos impiden conocer o acercarnos cada vez más al origen, ¿sí? A reconectarnos con la fuente. Y lo que dicen es que hay una imagen muy linda que se activa un punto en el corazón, así le llaman, el Nekuda Shebalev, el punto del corazón, que en el momento que llegó el alma a ese momento donde todo confluyó para que empezara a estudiar Kabbalah, ese punto, entonces hay una parte natural del alma de ir buscando cada vez más integrando y teniendo esta experiencia. Y entonces lo que sucede es que, bueno, el alma va ampliando su conciencia. Yo, por teoría, esto es una herramienta práctica. Esto es un trabajo que te lleva a crecer en conciencia, te lleva a crecer espiritualmente. Algo mucho más grande que uno, porque ya dijimos, influye en todo lo otro con lo que interactúas, porque somos parte de ese universo, no estamos solos. Cuando estás trabajando en ese perfeccionamiento de alma personal, estás trabajando también en el perfeccionamiento del alma universal. Entonces, hay una responsabilidad como parte de un sistema del que somos parte y la Kabbalah nos enseña a entender eso a través de su lenguaje. No quiere decir que no haya otras herramientas dentro del judaísmo que nos permitan llegar a eso también. Y miedo. Miedo me tiene que dar miedo. Bueno, el miedo. 76 años y no estuve en Kabbalah. Ok, vamos a ir a lo que sigue. El miedo. Yo lo aprendí así, yo lo escuché y lo comenté aquí hace un ratito.
Cuando yo me topé con mi primer maestro de Kabbalah, dije, ¿cómo me está enseñando Kabbalah este señor? Cuando a mí me dijeron, en algún momento de mi vida, porque yo lo tenía ahí, ¿no? En mi Or Makif, o sea, en algún lugar, en mi formación, yo tenía la idea de la Kabbalah no se estudia, más que si eres hombre, 40, lo cual nos deja a la mitad fuera. 40, a lo mejor, no sé si ya, no voy a preguntar la edad, Cerca. pero allá pasaste apenitas, los demás creo que ya la pasamos. Los hombres tienen que estar casados. Hablaremos en algún momento el porqué de estar con las condiciones. Y además de haber estudiado, hasta ese momento, pasado años estudiando Talmud y de memoria, o sea, dentro, ¿no? Tenerlo ya como una forma de vida. Esto. La tradición, los rabinos, en la tradición rabínica, empieza a construir sí un día del sol. Y entonces construye toda una es como la hermenéutica, la forma, el modelo para nosotros entender e interpretar los textos sagrados. Y tenemos otra idea que utiliza la misma metáfora del Pardes, pero como el huerto, porque es una palabra en persa, que es como un jardín, es la idea del jardín, que es la idea de que solamente las almas más evolucionadas, estudiosas de Torah, estudiosas de Talmud, eventualmente el Talmud, en ese momento la Mishnah, o sea, aparece en la época de la Mishnah cuando aparece esta historia Solo aquellos que tienen un gran conocimiento, que un gran estudio, que viven su vida dedicados a eso, pueden acceder al nivel de la mística, al nivel del Sod. Entonces, la historia que se cuenta, poco por lo que dices del miedo, es, hay 4 sabios que quisieron entrar al Pardes. Uno de ellos entra al Pardes, Benzomá, me parece que es el primero, entra al Pardes y se vuelve loco. El segundo, Benazai, no sé si lo estoy diciendo al revés, y si no ahorita lo leemos y lo corregimos. El segundo, entra al Pardes y se muere. El tercero, el famoso Ajer, es como dice el cuarto, Rabbi Akiva. Y el texto dice, Rabbi Akiva entra en paz y sale en paz. Hay unas metáforas muy lindas. Luego un día vamos a estudiar el pasaje como tal, pero esa es como la idea general. Entonces, ¿cuántos años tenía Rabbi Akiva cuando empieza a estudiar? ¿Rabbi Akiva estaba casado? No. Pues sí, se va a casar. Se casa. Justamente es cuando empieza a estudiar. Rabbi Akiva era un hombre. Rabbi Akiva era un hombre del campo. Rabbi Akiva decían que era un hombre analfabeto. Una mujer que era la hija del dueño del lugar donde él trabajaba y lo ve y cuando lo ve lo reconoce como un gran sabio por ser, o sea, ve en él su potencial y entonces ella es la que lo induce, lo hace que empiece a estudiar y cuando él se va a estudiar, se casan, se va y regresa con ¿cuántos alumnos? La primera vez, 12 años, 12.000 alumnos. Segunda vez, 24 años, 24.000 La mujer decía, vete otra vez, aunque no haga 12 años. Y tenía hijos la mujer solita. Bueno, y sin los detalles telenovelescos de la historia, lo que quería hacer
No, ¿eh? Recuerden que es bonito que todos estudiantes y se quieren, si ella vino a buscar, ¿no? Loca. Y él dice, todo lo que ustedes A saben. ver, es por ello, claro. Y no es un momento feminista este, pero por tu pregunta del miedo, mucha gente le pasa eso. ¿Por qué? Porque está conectado con esta idea, con algo que seguimos transmitiendo, ¿sí? O sea, no hay que acercarse a ese lugar. Pero desde donde estamos ahora, creo que estudiar, tener la conciencia de lo que estamos haciendo, el respeto, el cabot por lo que estamos haciendo, porque estamos estudiando, ¿sí?, algo tan profundo de nuestra tradición. Yo creo que estamos guiados siempre por Dios. De hecho, sí, hay un momento como de saber que lo que estamos haciendo viene de arriba, por algo llegamos, por algo estamos hoy aquí, y partiendo de ahí, es alma resonando en el camino y confiar. ¿No? Estamos guiados siempre por la fuerza, cuando estás frente a lo desconocido, cuando estás frente a lo intangible, cuando estás frente a lo no revelado, la primera reacción natural es tener miedo. Por eso están que 40 años, hombre, estudia para estar preparado Hay- para llegar al momento. Se considera que tiene que haber una preparación. Hoy lo podemos traducir cuando uno llega a estudiar con conciencia, con ese respeto, ese temor. De ahí, bueno, No tiene que ser reducida para tener miedo. Son mentales lo que pasa. Y a veces cuando empiezas a verlo es fascinante, porque pero es entonces como le agarra un sentido de no, sí, no, tal menos que eso. Mira, el estudio de la antropología me daba pánico. bueno, Que vos en las estrellas, en realidad, en el punto se siente que seguro. Estás dando un campeón. O sea, esa análisis infinita es más. y es parte del trabajo de flexibilizar, yo lo pienso así, flexibilizar la mente, flexibilizar los conceptos. Claro, porque de entrada, pensar en lo infinito no nos cabe dentro de un espacio finito, que es nuestro cuerpo. Entonces, hacer ese primer rompimiento entre esa finitud y lo que puede significar la infinitud, que lo representa claro el universo, si lo pensamos, es un momento dramático. Sí. La Kabbalah todo el tiempo te va dando herramientas para que puedas ir sosteniendo ese proceso y para que sepas hasta dónde vas y en qué momento te esperas ahí y no puedes avanzar. Es muy importante. De hecho, me ha pasado en todos estos años de tomar clases, de compartir también la sabiduría de la Kabbalah, que la gente quiere ir luego a la meditación más complicada de uno de los más famosos, Abraham Abulafia, con los 72 nombres y con todos los movimientos y todas las vibraciones. Paso a paso. Primero vamos a ver qué es la Kabbalah, vamos a ver si logramos definirlo de alguna forma. Ya llevamos como 5 o 6 definiciones. Y después algún día llegaremos a esa meditación, si es que nos toca llegar a esa meditación. Es como la técnica de la escalera. Yo quiero el piso 1 brincar hasta el 2, me caigo, pues como un pasito, 2 Tal cual. pasitos, 3. Si quiero brincar del 1 desde el piso de abajo y brincar hasta arriba para llegar al 2, ni lo voy a lograr, me voy a caer y me voy a matar. Cierto. Aprovechando lo que dijo ahorita el rabino Diego, esta es cuando le pusimos otra vez el nombre a esta clase, Kabbalah Práctica. Nos vamos a ir llevando cada vez algo para reflexionar y poder hacer esa conexión. Y tiene que ver con algo de lo que dijo él, esa era la de hoy. Entonces, como ya la abrió, la vamos a aprovechar y la vamos a mencionar ahorita. Se las voy a dejar ahí, aunque vamos todavía a hablar de algunas otras definiciones. Como un ejercicio personal, y yo se los comparto porque creo que tiene que ver con eso. Yo todos los días cuando me levanto, tenemos en nuestra tradición un montón de herramientas. Entonces nosotros nos levantamos y nos dice la tradición judía, Modeani lefaneja,
regresaste mi alma, mi cuerpo, para que yo pueda volver a experimentar este día. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos una herramienta. En la mañana, porque Dios me dio la oportunidad de volverme a levantar. Y lo digo en estas palabras, es fuerte, pero lo he escuchado muchas veces. Hay gente que hoy ya no se levantó para ver este día. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de levantarte y decir, Modéani, te agradezco. O sea, yo me levanto con esa reverencia. Que mi esposo se murió durante la noche. Entonces, cuando yo me levanto y yo digo para aprender, para compartir, para agradecer, la cábala se vuelve práctica. ¿Por qué? Porque tiene que ver nada más con una forma de vivir en otra conciencia. Nada más me levanto y lo digo porque lo repito, que está bien, porque pasa por el chat y algún efecto tiene, y de repente lo digo y me detengo ese momentito para sentirlo. Y que esa gratitud pase de veras diferente. Todo lo que me pase en el día lo voy a apreciar, ¿sí? Porque me levanté haciendo esa conciencia. Y es algo tan simple. Eventualmente hay muchas meditaciones y hay un montón de herramientas y de cosas que uno se pone y se quita en la cábala. Hay un montón de eso y lo vamos a ver. Pero hay algo mucho más simple antes de llegar a eso. O además de llegar a eso. Que es vivir con otro nivel de conciencia. Y esa es la forma que para mí es la que quiero. Ese puente entre lo que está arriba y lo que está abajo. Quiero darles nada más, ya tienen la tarea. Y luz y oscuridad, entonces es luz, oscuridad y voy a ir a la luz. Es un concepto que vamos a hablar pronto, pero por principio, porque ya sale y está bien que tengamos todas. En el origen todo es luz. Y la sombra solamente es una forma en la que percibimos ¿sí? La luz. Es decir, percibimos veladamente esa luz. ¿Sí? Para la visión mística, todo es luz. Simplemente percibimos en algún momento solo la luz a través de un velo. ¿Okay? Entonces lo que tienes que ir haciendo, como dice uno de mis maestros, es levantando los velos. No es que la claridad es luz, pero no puedes percibir la luz si no consciente la oscuridad, porque entonces no sabes qué es luz. También es Si no parte conoces la bondad, no puedes conocer la maldad. Es parte de cómo estamos estructurados y vamos a hablar. Que todos tenemos. Vamos a hablar de esa dualidad, de cómo funciona en el sistema, cómo nos los explica la Kabbalah para entender que así como funciona en la unidad, funciona en la dualidad y cómo nosotros tenemos que trabajar en ir a esa conciencia de unidad, donde todo converge en el mismo punto y ese punto es luz. Ese punto es la fuente de todo. Solo nada más por no dejar entonces, que no se me queden las 3 definiciones más. Una, porque también tenía que ver con esa idea de lo macrocósmico y de lo grande. Y esta es una definición de uno de mis grandes maestros también, el doctor Mario Sabán. La Kabbalah me gusta de esta definición es lo que dice después, porque te encuentras con la posibilidad de estudiar sobre todas las disciplinas. Entonces, cuando estás estudiando Kabbalah, aunque ahorita no parezca, estás estudiando matemática, física, filosofía, historia, psicología, metafísica, química, alquimia. Empiezas a entrar en todos esos campos, porque tienen que ver con lo humano, tiene que ver con lo que dijimos al principio. Todo lo que tiene que ver con lo místico tiene que ver con la búsqueda del ser humano para entender, para tratar de entender ¿sí? su naturaleza, para tratar de reconectarse con la fuente. Entonces, en ese camino está todo lo que
esas áreas del conocimiento. ¿Sí? Entonces tenemos cuando estudiamos Kabbalah, lo que hacemos es abrir la visión, expandir nuestro campo de visión. Pues, repetirlo como visión, ¿cómo sería la General de la realidad. Con esa Citando a Mario. visión es bien importante de qué es cosmovisión. Bueno, por eso ahorita lo planteé como la visión de todo, de todo desde donde estamos. No es Todo este universo. ¿sí? La visión de ese infinito desde donde estamos, pero cuando tú estás en ese proceso, lo que haces es ir ampliándolo. Entraremos en conceptos después, vasija, todo eso, pero bueno, ahorita solamente como más, como para que no nos compliquemos todavía. La Kabbalah. La Kabbalah es una respuesta en la crisis. Y eso se puede aplicar a cualquier espiritualidad. Casi, yo me imagino, todos hemos tenido un momento en el que hemos tenido una dificultad y nuestra necesidad es ir hacia lo espiritual. Entonces, la Kabbalah ha estado ahí siempre y la gente cuando empieza a no poder resolver situaciones de su circunstancia a través de lo racional, de lo tangible, empieza a buscar en lo espiritual. En cualquiera de las formas espirituales. La Kabbalah es una de ellas, ¿sí? Entrar en la mística judía, empezar a recorrer este camino es una forma de responder a esa crisis para encontrar un equilibrio, que el alma necesita eso. Por lo mismo, también es importante, y esto es una definición mía, o sea, es una forma de entender la Kabbalah. La Kabbalah es un movimiento underground que tiene ciertos momentos en donde sale, ¿sí? Se manifiesta, se presenta, ¿sí? Y por eso cuando estudiamos la línea, que no es tan lineal, pero más o menos hay una especie de continuo en el desarrollo del pensamiento cabalístico, vemos que aparece como en ciertas épocas. Y entonces, ¿qué sí que no estaba ahí todo el tiempo? Los judíos están todo el tiempo Estamos descubriendo que está ahí. Tratando de revelar, estamos construyendo todo el tiempo ese camino. Pero hay momentos en los que de repente, aparece la Kabbalah. Y la Kabbalah, de hecho, hay gente que hoy dice, parece como que está... yo no creo que está de moda como tal, yo lo que creo es que se necesita. Y porque se necesita, entonces aparecen más maestros, más libros, más gente. Kabbalah, averigua bien quién es el autor, conoce sobre él, para que entiendas también desde dónde te está planteando su visión de la Kabbalah. Que no quiere decir que esté mal o esté bien, otra vez. Simplemente hay que saber. Es claro, en algún momento te pueden sumar, tendría que decir, con comillas, te suma, que parecería estar como en contra de lo que la mayoría de los otros dicen, porque te abre la visión. También te abre la visión, nada más que hay que saber discernir. ¿Qué opinas de el movimiento que hizo el rapper, que lo hizo muy comercial, pero que por otro lado también le abrió a muchísima gente que no conocía esto, ¿no? El Rabino Berg es el que creó los famosos centros de Kabbalah, que hay en muchas partes del mundo, creó un modelo, pero no lo creó tampoco porque él fuera el que dijo un día, solamente yo considero que esto se tiene que abrir. Hay diferentes momentos en la historia de la Kabbalah donde los propios grandes maestros dijeron la Kabbalah tiene que ser estudiada por todos. Así como hubo otros momentos en donde algunos dijeron hay que cercarla, hay otros que dijeron hay que enseñarla. Entonces, él fue alumno del hijo del rabino Ashlag, que fue uno de los primeros que realmente dijeron que había que abrir la Kabbalah para todos. Para todos es para todos, no es solamente
los judíos. Y el Sí. rabino de un rabino Wolpe. No, Sí, pero es un Ese es rabino, otro, ese sí, es otro. es otra línea, También sí. Los Ángeles, pero Sí, no. sí, sí. Y entonces, sí, y entonces yo puedo igual dar mi opinión personal, igual yo lo que creo es eso, es saber cuál es la línea, desde dónde se está enseñando. Y sí creo que cuando le trae un beneficio a alguien, le hace que su vida se transforme, Bienvenido. ¿por qué no? Porque además he leído muchas veces que dice, esto hay que enseñarlo, esto hay que transmitirlo. Es una tradición y dijimos, Kabbalah es una transmisión de una tradición, entonces hay que hacerlo. Lo único es, otra vez, hay que hacerlo con mucha conciencia. ¿Y qué es lo que pasa con estos movimientos? Falta eso, falta aclarar detalles y entonces se va perdiendo viendo la seriedad y ahí es muy sutil, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, para bien, la gente que está ahí tiene un modelo, el modelo les funciona, la gente que está ahí, así que bueno, es uno de muchos. Salté y porque bueno, por cuestión de tiempo, pero el rabino Lightman tiene una escuela hoy súper famosa, pueden buscarlo, Bnei Baruch, creo que se llama la escuela, lo traducen como 80 idiomas. Él vive en Israel, es israelí, vive en Israel, ha estudiado Kabbalah, es un señor, no sé, que tendrá 70 y tantos años, y lo sigue gente de, ¿ves? Como, si entras a ver una conferencia de él, lo están traduciendo simultáneamente en un montón de idiomas. ¿Cómo se llama? Lightman, ¿cómo se oye? L-A-I-T-E. Michael. Nombre luz, Lightman, sí, el hombre de la luz. Es un superhéroe. La última, por cuestión de tiempo, por hoy, pero vamos a regresar en algún momento a cada uno de estos conceptos. Vamos a regresar la semana que entra y vamos a regresar, pero bueno, regresando a Gershom Scholem. Recientemente, volviendo a leer uno de los libros de Gershom Scholem, me encontré con esta frase: todo es Kabbalah. Otra definición que vuelve a salir, digamos, de mi expresión, pero que tiene que ver con todo lo forma de vivir. Entonces, si todo es Kabbalah, cuando nosotros nos despertamos y elegimos un nivel de conciencia para interactuar con ese infinito del que somos parte, entonces estamos experimentando la Kabbalah, estamos viviendo la Kabbalah, estamos practicando la Kabbalah, estamos haciendo Kabbalah práctica. Sí.